Bienvenidos al seminario mensual del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Nahum Albores y quisiéramos que nos acompañen en estos seminarios mensuales y que sean de ayuda para su vida espiritual. Hoy vamos a estar acerca de un tema que tal vez nos llame mucho la atención. Derribando gigantes. Y cuando hablamos de esto, luego pensamos en David, aquel joven que derribó un gigante. Pero también nosotros podemos acordarnos de la obra de Dios allí, respaldando a David. Y si vamos hacia atrás, podemos ver también cómo Dios estuvo obrando en todo el Antiguo Testamento, con su pueblo. De hecho, desde la creación. Y también liberando a Israel, guardándolo en el desierto. Cuando iban a cruzar el río Jordán y había una ciudad amurallada, Dios derriba esas murallas. Así que Dios siempre estuvo obrando con hechos milagrosos. Y hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de este tema que puede ser apasionante, cómo derribar gigantes. Si David derribó un gigante, nosotros también podemos hacerlo. Esa sería la pregunta. Y podemos recordar a David en el Salmo 23, antes de que fuese rey, antes de que llegara tan siquiera a pelear con Goliat. Él no se imaginaba que podía venir este suceso en su vida, que cambiaría todo su destino. Pero vemos a David, un joven confiando plenamente en el Señor, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Vemos a este joven confiando plenamente en el Señor, descansando en el Señor. No es alguien importante. De hecho, es alguien que aún su padre lo había olvidado cuando Samuel llega para ungir a un rey de entre sus hermanos. Él había quedado olvidado porque estaba con las ovejas, siendo el más pequeño. Pero David derrotó a un gigante. Y nosotros podemos ver en 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 en adelante, cuando ya va a pelear contra Goliat, un gigante, él se reconoce quién es y también reconoce eh, quién es el que está con él en ese momento. Y dice de esta manera en el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Esta frase siempre nos gusta cuando queremos tener ánimo en medio de las dificultades. Y continúa diciendo en el verso 36, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La batalla no era contra David, sino era contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. No era entonces la fortaleza de David, no era la astucia de David, sino era la mano de Jehová librando a David del oso, del león, y también lo haría de este filisteo. Y cuando llegan al campo de batalla, Goliat se burla de este pequeño. Además, no venía preparado con armas. Y entonces, no solamente se enoja, sino insulta a David. Y cuando David contesta a Goliat, podemos ver en dónde está su confianza. Recordemos que todavía es ese jovencito. Es ese hombre que había pasado las noches, tal vez cantando al Señor, orando al Señor, en la soledad de la noche, teniendo comunión con su Dios. Dice en el verso 45,
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Shem es la palabra, es autoridad, con honor, con el carácter de Jehová de los ejércitos. No solamente estoy pronunciando el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay personas que ahora dicen, me cubro con la sangre de Cristo, y piensan que por decir es un mantra, solamente porque lo dicen, están cubiertos. O solamente porque pronuncian una frase, tendrán poder de Dios. Aquí lo que está diciendo David es, yo vengo a ti con la autoridad, con el honor, con una vida respaldada por Jehová de los ejércitos, con el mismo carácter de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y entonces dice que Dios será el que lo va a entregar en sus manos. Dios va a darle esa victoria en el verso 46. Pero el verso 47, vea el propósito de esa victoria. No es para que diga, qué poderoso soy, cómo me usa Dios, cuánto me ama, sino vea que su propósito final es, verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y entonces este pueblo que está desconfiando de Dios y que está temeroso, porque recordemos que así estaban ante las amenazas de Goliat, el ejército filisteo, aún Saúl, que era el hombre más alto de Israel, yo supongo que arriba de 2 metros de estatura, aún él estaba temeroso. Pero dice David, esta victoria que el Señor me dé es para que Él sea reconocido, para que este pueblo conozca que Jehová no necesita espada ni lanza. Recuerde esto, Dios no necesita espada ni lanza para dar la victoria, porque Él es el Dios de los ejércitos, Él es el Dios de la batalla, y Él nos dará victoria. Veamos, los gigantes provocan temor. Y en el pueblo de Dios había este concepto. De hecho, siempre los veían como aquellos hombres fuertes. Nos dice en el libro de Números, capítulo 13, verso 33, cómo estos hombres eran causa de temor. Vamos a ese libro, Números 13. Esto es cuando ellos están recorriendo la tierra, porque van a tomar posesión de esa tierra. Y en Números 13 vea cómo ellos están viendo a estos hombres que habitan en esos lugares. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Estos eran los que habitaban esa tierra antes que Israel llegase. Y cuando ellos están recorriendo esa tierra, los encuentran ahí. Grandes ciudades, hombres corpulentos, fuertes, hombres de guerra. Raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los veían tan grandes y ellos tan pequeños que no se consideraban a la altura para enfrentarlos en una batalla. Aunque Dios les había dado esa tierra, ellos no podían confiar en Dios. Dice que vieron allí a estos hombres, y la palabra original para hablar de esos gigantes es Nefil. Y Nefil significa, vea estos gigantes, son patanes, derribadores, son tiranos. Eso era lo que significaba para ellos gigantes. No solamente eran altos, sino está diciendo, son esos que tienen poder para derribar. En Deuteronomio capítulo 2, verso 10, dice que la gente que vivía allí, los hijos de Anac, esos gigantes, tenían un nombre con el que se les designaba. Dice en el verso 10, los emitas, habitaron en ella antes, pueblo grande
y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaron emitas. ¿Qué significa emitas? No solamente son gigantes, hombres fuertes, sino viene de una palabra que es eimim, que quiere decir terrores. Son aquellos hombres que provocan terrores. Antes habíamos visto que derriban, que son patanes, que son tiranos, pero ahora provocan terrores. Es una tribu o tribus que vivían allí, pueblos que vivían allí, donde Dios los está mandando a tomar posesión. Y los que moraban esa tierra serían echados por el pueblo de Dios. Pero ¿cómo podían enfrentarlos si ellos estaban pensando que parecían langostas a su parecer? No se podían comparar con ellos. Estaban viendo a un enemigo demasiado fuerte. Y estos hombres que provocan terror, que son tiranos, estos hombres que también derriban, que tienen poder, están desafiando al pueblo de Dios. Uno de ellos, estamos hablando de Goliat, en el caso de David. Está enfrentando a ese pueblo. ¿Y cómo está el pueblo? Realmente temeroso. Y dice en 1 Samuel 17, en el verso 4, que Goliat sale a enfrentar, a confrontar, a amenazar y a insultar al pueblo de Dios. En el verso 4 dice de la siguiente manera: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía altura de 6 codos y un palmo, 45 centímetros cada codo, o sea, casi 3 metros de estatura. Y él le decía al pueblo, esos que causan terror. Yo creo que en este momento empezamos a relacionarlo con nuestra vida. Cuántas cosas nos confrontan, nos avergüenzan y causan terror en nuestra vida. Y están paradas delante de nosotros y están amenazándonos y nosotros estamos atemorizados. Pero dice Goliat al pueblo de Dios, al pueblo que había sido enviado por Dios, que ya estaba en la tierra, que había poseído parte de esa tierra, pero que estaban todavía atemorizados por la gente de aquellos lugares. En el verso 9 les dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre valiente, un guerrero, que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Está el enemigo. Si él nos vence, seremos sus siervos. Pero si nosotros lo vencemos, nos servirá. Quedará derrotado. Así que nosotros estamos en esa batalla diariamente contra nuestras debilidades, contra la enfermedad, contra tanta opresión que se levanta a veces contra nuestra fe. Pero David sí derrotó al gigante y conocemos la historia. Los gigantes pueden ser vencidos, pueden ser derrotados. Cuando David nos dice en el capítulo 17, del verso 45 en adelante: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios va a entregar en mis manos a ti y a todo el pueblo, y yo voy a cortar tu cabeza y voy a dar tu carne a las aves de los cielos. David no estaba confiando en sí mismo, David estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Pero en el verso 46 que leímos al principio, recuerde: y sabrá toda esta tierra, todo este pueblo, todo este ejército que está temeroso, todo creyente que a veces está enfrentando dificultades, y sabrán que hay Dios en Israel. Verso 47, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque
de Jehová es la batalla. Y sabrán que hay Dios en Israel. ¿Cuántas luchas estamos enfrentando? Pero parece ser que los primeros que desconfiamos que hay un Dios entre nosotros es o somos el pueblo de Dios. Y recuerde también en Éxodo capítulo 17, la tentación, cómo tentaron el pueblo de Israel a Dios cuando no tenían que beber. Tentaron a Dios, del verso 1 al 7 de Éxodo 17, dudando si Dios estaba con ellos. Ahora hay una lucha muy grande. Hay hermanos por los que estamos orando, pastores de nuestro propio ministerio, que están enfrentando esta pandemia, hermanos de nuestra congregación que han fallecido. Y a veces estamos atemorizados. No sé si por la muerte, no sé si por la enfermedad, pero ¿por qué estar atemorizados si somos un pueblo de Dios? Ya somos salvos. Ciertamente podemos enfermarnos, ciertamente podemos morir porque somos humanos. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Aun ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, David no fue el único que derrotó gigantes y por eso no entré tan a fondo en la historia. Porque sabemos que finalmente con una piedra, con una honda, David derrota al gigante. Pero no fue él, fue Dios que lo había puesto en su mano para que sepa todo Israel que hay Dios en Israel, los filisteos sepan que hay Dios en Israel y se quite ese temor en ellos. En 2 de Samuel, capítulo 21, verso 16, y 17, nosotros vemos a otros hombres que derrotaron gigantes, que pelearon también. Eran parte del pueblo de Dios, del grupo de los valientes, de ese ejército de valientes de David. Dice en el verso 16, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, de los tiranos, de los que atemorizaban, de los grandes, de los fuertes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. No fue el único gigante que enfrentó. Hubieron muchos gigantes en su vida. Verso 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo. ¿Quién hirió al filisteo? No fue David, fue Abisaí, hijo de Sarbia, y ahora está defendiendo a David. Y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Tú ya no estás tan fuerte ahora. Abisaí tuvo que matar a ese gigante y defenderte. Puede ser que necesitemos la ayuda de otros hermanos para derrotar a esos gigantes que están atacando hoy en nuestras vidas. Capítulo 21 de 2 de Samuel, verso 18 al 22, vemos que también el Hanan y Jonatán mataron gigantes. Voy a leer el verso 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecal, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces vemos aquí a Sibecal también matando a un gigante. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, el cual el Hanan, hijo de Jare, Oregim de Belem, mató a Goliat Geteo. No es el mismo Goliat, es otro Goliat. Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en contra de Gad, donde había un hombre de gran estatura. Era el mismo lugar de donde venía Goliat, o sea, era un lugar donde había hombres muy grandes que atemorizaban, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Otro sobrino de David está matando a gigantes. Vemos que no solo David mató gigantes, también sus hombres valientes mataron gigantes. Gigantes que podían ser
invencibles para los demás, para los que no confiaban en Dios, para los cobardes. Pero eran gigantes visibles, hombres tiranos que fueron derrotados por los soldados, por el ejército de Dios. Hombres que confiaban en la palabra de Dios, que confiaban en la promesa de Dios, que iban con el carácter de Jehová de los ejércitos. Estos enemigos que atemorizan, traen terror, pueden derribar, pero pueden ser vencidos hasta con una simple onda y una piedrecita. Pero hay gigantes, gigantes más poderosos que estos. Gigantes tal vez invisibles. Gigantes que difícilmente nos damos cuenta que están ahí. Y por lo mismo difícilmente podemos vencerlos. Quiero ver también en la vida de David. En 2 de Samuel, capítulo 11, recordamos a ese jovencito luchando, confiando plenamente en Dios, saliendo sin una armadura porque Dios era su armadura, sin grandes armas porque Dios no da la victoria con lanza, con espada y con ejército, porque confiaba que el Señor, que había estado con él enfrentando osos y leones, estaría con él también protegiéndolo en ese momento. Pero vemos en 2 de Samuel 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, no salió a la batalla. Posiblemente estaba cansado, confiaba en su ejército, posiblemente también dijo, no es necesario que vaya a la batalla, voy a relajarme un poco. Eso puede estar pasando en nuestras vidas. En este tiempo de pandemia, aquí en la casa, en cuarentena, salimos muy poco. Empezamos a relajarnos tal vez en nuestra vida. O cuando enfrentamos en nuestro trabajo, en el diario vivir, en la escuela, costumbres que van en contra de nuestra fe. Decimos, hoy ya no quiero luchar contra eso tanto. Y empezamos a relajar también nuestra obediencia a Dios. Llega un momento en que algunos tal vez ya ni siquiera se dan cuenta que somos creyentes, que somos diferentes. Y pensamos que por eso nos los estamos ganando. Pero realmente es el mundo el que nos está jalando cada vez más. Pero así está David, descansando. No podemos juzgar porque estaba descansando. Pero en el verso 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, sobre el terrado de la casa real. Estoy tomando todo muy a la ligera, la vida cristiana a la ligera, aún el ministerio a la ligera, mi salvación a la ligera. Y es el tiempo cuando salían los ejércitos a pelear. ¿Por qué era el tiempo cuando salían los ejércitos a pelear? Porque habían cosechas y algunos pueblos se dedicaban a saquear a otros pueblos. Entonces, en ese momento, aún aquellos que no eran pueblos guerreros, estaban preparados para defender a su tierra y su gente. Pero David dice, yo me quedo en casa. Y está paseando por su terraza, viendo su reino. Y en el verso 2 dice que haciendo esto y dando una vista a todo lo que estaba alrededor, dice de esta manera, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Creo que el hecho de que haya tenido esa vista o aún la tentación no era el problema. El problema empieza cuando él dice, vayan y pregunten.
vayan e investiguen. Empieza a darle cabida a un pequeño pensamiento. Después que viene ese pensamiento, recordemos, es el deseo de nuestro corazón y empieza a hallar cabida ahí. Y entonces va a gestar el pecado. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se bañó y se volvió a su casa. Cuando él no salió a pelear, ahora está expuesto. Cuando él no sale a pelear, no está preparado. Y entonces un pensamiento, una mirada, un deseo empieza a anidar en él y empieza a caminar para realizar lo que había en su corazón, lo que había visto y deseó. Y esto es un gigante que posiblemente cualquiera podía haberlo vencido, o él no pensó que fuera tan fuerte esta tentación y esta amenaza. Pero ahora está siendo vencido por un gigante que en principio fue algo muy pequeño. Pensemos si en esta situación a veces nos encontramos. Hemos tenido grandes victorias. Hemos derribado gigantes, pero el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestro pensamiento, el deseo de nuestro corazón empieza a seducirnos y empezamos a ceder y somos vencidos. Son pequeños, enanos podemos decir, muy pequeños e insignificantes para ser tomados en cuenta, pero los dejamos crecer y se convierten en gigantes más poderosos que un Goliat, que los hijos de Anac. Vemos otra situación también cuando David enfrenta a su familia, a sus propios hijos. No corrigió a sus hijos. Amón era el primer hijo. Y entonces Amón abusa de su hermana Tamar, que era muy bella. ¿Y qué hizo David? No hizo nada. Entonces se engendra, hay una disputa, una lucha entre los propios descendientes de David. Eso usted lo va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 13. David no hace nada para corregir y empieza algo tan pequeño. Desde el principio él podía tener contacto con sus hijos, corregirlos, pero parece ser que David no tenía ese cuidado en su hogar. Y entonces va a venir el hermano de Tamar y va a matar a su hermano Amón. Y entonces, en lugar de David juzgar a Absalón, que había matado a su hermano, lo deja ir. Se va 3 años y después lo perdona. No hay un proceso para corregir este mal. Va dejando crecer ese pequeño gigante. No quiero entrar a la historia, pero usted después puede ver esta historia terrible dentro de la vida de David. Aquel hombre que derrotó gigantes. Aquel hombre que era considerado la lámpara o la luz de Israel. Y entonces estos gigantes que van creciendo empiezan a tomar lugar y terreno en nuestra vida hasta que nos dominan. Y entonces Absalón, después de que vuelve de su exilio, él llega y empieza a conquistar el cariño de la gente. Después llama a gente que anden tras él y prácticamente se proclama rey. Ofende a su padre tomando a las concubinas en un lugar donde el pueblo se hubiera dado cuenta de que él estaba tomando el lugar de su padre. Y vemos entonces que ahora David es dominado y derrotado. En el capítulo 15 de 2 de Samuel, vemos que ahora David va huyendo porque su hijo le ha quitado prácticamente el reino, le ha dado un golpe de estado. Recordemos, este hombre que derrotó a gigantes, ejércitos, confiando en el Señor, cuando dejó de pelear, cuando se relajó, cuando empezó a ver que todo iba bien y empezó a desear cosas y a dejarse llevar por el deseo, por sus pensamientos, entonces viene la declive, la debacle, la
caída. Y en 2 de Samuel 15, verso 30, leemos esto, cuando ya él va huyendo en ese camino, a aquel que había vencido, ahora es derrotado, aquel que cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ahora va huyendo de su hijo, que lo persigue y seguramente si lo alcanza lo va a matar. Segunda de Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cómo va este hombre valiente? Este hombre victorioso, este hombre prototipo del guerrero para Israel y en la Biblia para nosotros. Cuando dejó que crecieran esos pequeños gigantes. Es una paradoja, pero esas cosas pequeñas que se convirtieron en algo más grande que un gigante. Ahora va llorando, va derrotado, va cubierto cuando antes iba con la cabeza en alto, proclamando el nombre de Dios. Ahora no puede hacer eso. Sus pies van descalzos. Y además de esto, dice el verso 30, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. No solamente fue una derrota para él, sino fue una derrota para todo el pueblo. Esos gigantes invisibles que dejamos crecer pueden derrotarnos. A veces enfrentamos grandes batallas y ganamos, pero empezamos a descuidar áreas en nuestra vida que al final nos llevan a la derrota. No solamente nos tienen llorando, no solamente nos llevan cubiertos, descalzos, trayendo a otros en esa vergüenza. Un padre, una madre, que no está viviendo en el temor de Dios, de poco a poco va arrastrando a su familia y después todos están participando de ese mismo dolor, de esa misma vergüenza. Dice en 2 Samuel 16, cuando antes veían a este hombre y le cantaban por sus victorias, cuando antes veían a David y pensaban que si David estaba allí, ellos tendrían victoria contra sus enemigos. Ahora no solamente los que le siguen van avergonzados, sino también la demás gente empieza a avergonzarles. Hasta aquellos que podíamos llamar los últimos empiezan a avergonzarle. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 16, verso 11. Y dijo David, voy a leer desde un poco antes. Verso 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Mire, ¿hasta quién maldecía a David? Cualquiera. Mire, en el verso 7. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Verso 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y entonces Abisaí dice, deja que lo mate. No merece vivir. Verso 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. No solamente el hijo de sus entrañas, sino aún ahora una persona que no era importante, uno tal vez de los últimos del pueblo, de sus enemigos, le está maldiciendo. El enemigo tiene autoridad
sobre nosotros cuando hemos dejado de pelear, cuando hemos dejado que esas pequeñas zorras o esas pequeñas cosas crezcan en nosotros y empiecen a tomar el lugar que le correspondía a Dios. Entonces somos avergonzados. Verso 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. El enemigo empieza a maldecir nuestra vida y no podemos confrontarlo porque hemos sido derrotados. Y mientras David y los suyos iban por el camino, esto es lo más triste, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Se iba burlando. Si pudo vencer a un gigante, ¿qué había fallado? Nosotros vimos. No salió a pelear, no continuó cuidando su vida. Tanto que en una ocasión tuvieron que ir a defenderlo también contra otro gigante. Entonces este enemigo empieza a avergonzarnos y tiene cierta autoridad, como en Génesis, cuando después de que el hombre pecó, dejó de obedecer a Dios, ahora Satanás domina sobre esa creación, porque le ha dado el hombre la autoridad a Satanás. Ha escuchado la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios. David había dejado de escuchar a Dios. David había dejado de tener esa comunión perfecta con Dios. Por eso recordé el Salmo 23 a un inicio. Él no era una persona importante ni grande, pero él tenía una comunión personal, una relación con su Dios. Y eso le había dado la confianza para enfrentar a un gigante y vencerlo. Pero ahora vemos que ya no solo David, sino Israel se había dejado guiar por otras voces que no eran las de Dios. Y entonces en 2 Samuel capítulo 16, verso 23, nos da una respuesta a esto. ¿A quién escuchaba David? ¿A quién escuchaban las personas que dirigían el pueblo de Israel? Verso 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días, este era un consejero del rey, era como si se consultase la palabra de Dios. Creo que nunca puede llegar a este punto en el que nosotros pongamos algo al mismo nivel de la palabra de Dios. Y de hecho, al ponerlo a nivel de la palabra de Dios, estamos diciendo que es superior, porque le estamos restando el valor a la palabra de Dios que debe estar por arriba. Lo hemos ido bajando y le hemos dado valor a otras cosas. Nos hemos dejado dirigir por nuestros sentimientos, por nuestro pensamiento. Queremos autogobernarnos, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras cualidades empiezan a sobresalir y entonces empezamos a dejar de lado la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Aquí Aitofel había tomado ese lugar de consejero y dice que era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David y luego Absalón también lo toma como su consejero y era de la misma manera, como si fuese la palabra de Dios. ¿Vemos dónde está el gran problema? Ahora, ese enemigo ha tomado la autoridad y nos ha avergonzado porque nosotros lo hemos dejado. Porque le hemos dado ese lugar. Ese David que enfrentaba ejércitos más grandes, que durante 13 años huyó, aunque su vida estaba en peligro, él estaba confiando en Dios en todo momento y guardaba su integridad, tanto que no quiso levantar su mano contra el ungido de Jehová, contra Saúl. Él estaba guardando su corazón de toda esa tentación, de todas las atracciones, pero ante el amor de una mujer, ante el amor de sus hijos, David no supo cómo responder. No supo vivir la palabra de Dios. Empezó a escuchar otras voces y entonces la voz de Dios empieza a desvanecerse. Aunque escribió muchos salmos y vemos un salmo
Muy hermoso el Salmo 51, que a pesar que es después de un pecado, él vuelve con un corazón arrepentido. Vemos el Salmo 13, una confianza también cuando él dice, aunque hayan ejército alrededor de mí, no temerá mi corazón. Sí, vemos esos salmos, pero vemos también otros salmos donde él se siente oprimido, donde él se ha dado cuenta de su necesidad ahora de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Había dejado de atender las cosas pequeñas, las cosas que no parecían importantes, las que estaban dentro de la casa, que están dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pensamiento. La relación que tenemos con la esposa, la relación que tenemos con los líderes de la iglesia, la relación que tenemos con nuestros hijos, la manera en que hablamos, cómo nos conducimos. Qué tan difícil a veces es ser cristiano en esas pequeñas cosas. Qué tan difícil es ver el peligro en algo tan pequeño. De esas cosas que son tan pequeñas, ahora son las que David está huyendo. Son las que le acusan, las que le avergüenzan, las que le hacen llorar, las que le llevan caminando descalzo con el pueblo avergonzado y que está siendo maldecido por el enemigo. Pero todo esto Dios lo ve. Dios ve también esas pequeñas cosas y ahí es donde debe empezar la lucha. Toleraba las pequeñas cosas que se convirtieron en grandes gigantes. Dice John Wesley, recordando a un gran ministro de un avivamiento en todo el mundo. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Lo que parece pequeño en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra iglesia, que está fuera de la voluntad de Dios, pero lo vamos tolerando, después se vuelve algo normal dentro de la iglesia. Uno de los alumnos en la escuela bíblica llegó a un curso. Yo no lo conocía, pero me preguntó acerca de esto. ¿Cómo ve que nosotros ahora vamos creciendo cada vez más y vamos teniendo conocimiento más a profundidad de la palabra de Dios? ¿Es esto cierto? Y le digo, sí. Y luego me pregunta, por eso es que ahora dentro de las iglesias también podemos hablar acerca de equidad de género. ¿Se da cuenta hacia dónde iba su intención? Y no solamente decía que no podamos hablar o debatir de estos temas en la iglesia, y creo que podemos hacerlo, pero con base en la palabra de Dios. Lo que él estaba diciendo, por eso ahora también se tiene que aceptar dentro de la iglesia ese pensamiento que durante muchos años la iglesia cristiana, desde siempre la Biblia lo ha limitado o lo ha visto como pecado, pero luego la iglesia cristiana puso una posición firme contra esas cosas, defendiendo la palabra de Dios. Pero en últimos años, en Estados Unidos y después en Latinoamérica, se fue tolerando de poco a poco hasta que ahora podemos ver grandes organizaciones aceptar esta ideología dentro de sus propios ministros, estas prácticas dentro de sus propios ministros, y levantan como un estandarte de orgullo en lugar de una vergüenza. David pudo haber dicho, esto no es correcto en mí, esto no es correcto en mi hogar, en mis hijos, esto no es correcto en el pueblo, pero él lo fue tolerando y él pensaba que era algo bueno. Al final, todo esto resultó en una vergüenza, en una derrota. Estas cosas que vamos dejando de poco a poco en la iglesia entrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, están haciendo que hoy la iglesia no tenga testimonio, no tenga autoridad, no tenga valor moral ni espiritual para hablar acerca de esto, para reprenderlo. Esas pequeñas cosas
van creciendo hasta ser gigantes. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza, lo vuelve como parte de su vida. Pero no solamente David y estos hombres vencieron gigantes. Aquellos que permanecen confiando en el Señor durante toda su vida podrán seguir luchando y venciendo a esos gigantes. Moisés derrotó gigantes. Pocas veces hablamos de esto, pero Moisés derrotó gigantes. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Deuteronomio, capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3 nos va a decir que en muchas ocasiones lo leemos sin ver el contexto de qué nos habla, pero vea en el verso 1. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, y él y todo su pueblo en Edrei. Y sabemos que Moisés tomó estos territorios y venció a Og, rey de Basán. Verso 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y hasta aquí decimos, bueno, derrotó a dos grandes reyes, a Og y a Sehón. Pero verso 3, y Jehová nuestro Dios, ¿quién? Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Decimos, bueno, los derrotaron. Verso 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. O sea, Og era de los gigantes. Y Moisés lo derrotó. Y ese pueblo que venía del desierto, tal vez mal armado, tal vez no bien físicamente para enfrentar gigantes, Dios los entregó en manos de ese pueblo. Dice, su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, o sea, casi 4,5 metros, y su anchura 4 codos, según el codo de un hombre. Ellos pudieron derrotar gigantes. Josué también derrotó gigantes, porque tomó estas mismas tierras. Y Caleb, en Josué capítulo 14, nos dice que también él derrotó y tomó los lugares que tenían esos gigantes. Dice en el capítulo 14, del verso 6 en adelante. Pero voy a leer el verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Veamos aquí. Este hombre que cuando todos los demás desfallecieron, cuando iban en el desierto, él siguió confiando en el Señor. Él caminó los 40 años por el desierto. Y él llegó a esa tierra que Dios les había dado. Nadie más entró más que Josué y Caleb. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y ellos habían recorrido la tierra de los gigantes. Y Dios le dijo a través de Moisés, esa tierra va a ser para ti. 45 años después, él está parado en esa tierra. Y en el verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, que yo soy de edad de 85 años, un anciano. Pero ve a este hombre que siguió confiando en la palabra de Dios. Creyó a Dios, aún viendo gigantes. Entró y conquistó ciertos lugares, que era tierra de los gigantes. Pero ahora en el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió a los 85 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. No se quedó en el terrado, no se quedó descansando. Todavía hoy puedo seguir peleando a mis 85 años. Verso 12.
ve a este hombre de 85 años. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces, en el verso 13, le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ahora, este lugar no era cualquiera, dice el verso 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Este hombre que había recorrido la tierra de los gigantes confió en Dios, aunque los demás no conquistaron. 45 años después, él está parado en el mismo lugar y él está diciendo, yo puedo conquistar esta tierra, yo puedo tomarla, y Dios la entregó en sus manos. Josué capítulo 15, verso 13 y 14, dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Quién era el padre de estos? Un gigante. Y Caleb echó de allí a los hijos de Anac, a los gigantes, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac, gigantes. Ahora, vayamos concluyendo. ¿Cuáles son los gigantes que hoy podemos derribar y que podemos vencer? No son los gigantes externos. Tal vez hay enemigos internos y gigantes más grandes dentro de nosotros, más fuertes que los que podemos ver. Pero para ello necesitamos mantenernos en una comunión con Dios a pesar de que lleguemos a los 85 o 90 años. Podemos derribar gigantes más fuertes que los que derribó David, porque David fue vencido en el momento decisivo. Aunque Dios lo perdonó y después le restauró, las cosas no volvieron a ser igual. Los gigantes físicos se pueden matar. Algunas tentaciones externas las puedes evitar y vencer. Pero la tentación que está dentro de nosotros, nuestro pensamiento y nuestro deseo, es mucho más difícil de vencer y de pelear contra ellos porque en muchas ocasiones están sutilmente ocultos y a veces tolerados por nosotros. Pero esto puede derribar a un gran guerrero. Los que no podemos ver son aquellos de los que tenemos que cuidarnos más, de los que tenemos que estar fortalecidos contra ellos. Debemos vencer esos gigantes y esos gigantes pueden ser vencidos. Cuando nosotros entramos a la palabra de Dios y vemos esos gigantes y cuando también vemos nuestra vida, creo que hay tres tipos de gigantes más comunes. Uno, Satanás, representado en el mundo y en nuestra carne. Pero hablemos de Satanás. En Efesios capítulo 5, verso 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esto nos habla de una lucha, una batalla, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el diablo que nos está atacando, entonces debemos de armarnos, pero no con una armadura física, sino con la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Yo escuchaba a una persona que decía, me pongo el casco, tomo mi coraza, me ciño los lomos, mi calzado y tomo la espada. Y tenía una espada de madera y empezaban a dar golpes y pensaban que de esta manera estaban derrotando a un gigante. Pero no es de esta manera. ¿Cómo es que vencemos a Satanás? Vistiéndonos de la vida misma de Jesucristo. Esto es
lo que va a vencer a Satanás. Satanás es uno de los enemigos que podemos vencer, que ha sido vencido ya desde Génesis capítulo 3, verso 15, aunque engañó a la mujer y a Adán, Dios prometió, la simiente de Eva va a pisar la cabeza de Satanás. Otro enemigo muy fuerte es la carne. Y dice en Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. O sea, esa carne se está rebelando y no hacemos lo que queremos hacer. ¿Por qué dice el verso 20? Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, dentro de mi carne hay un pecado. Y este pensamiento no solamente está diciendo es que yo lo tengo en mí, sino es el pensamiento de muchas personas y dicen es que no soy yo, es mi carne. Se dejan realmente dominar por su propia carne. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y podemos decir, ya ven, Satanás y mi carne me están dominando. Miserable de mí, dice el verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece una situación perdida. En Efesios 4:22 dice Pablo de esta manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre, de esa vieja carne que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te sigue dominando tu carne porque la sigues teniendo ahí, te sigues vistiendo de ella. Vístete del Señor. Dice el verso 25, ¿cómo te vistes de ella? Desechando mentira, hablando verdad con tu prójimo. Verso 26, no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, no den lugar al diablo. Verso 29, no usen palabras corrompidas. Verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Verso 31, quiten toda amargura, ira, gritería. De esta manera van a estar dominando su carne, venciéndola, porque al final nosotros la estamos dejando que crezca. Ahora el mundo y sus deseos es otro enemigo. Satanás, la carne, el mundo y sus deseos. Y entonces Colosenses, Pablo mismo está diciendo a esta iglesia en el capítulo 3, verso 5. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y no mientan. Este es lo que el mundo trae. Somos vencidos por el mundo y sus deseos. Jesús mismo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. No deben vivir como ese mundo. ¿Cómo podemos vencer a estos gigantes que se están levantando? A estos pequeños que se han convertido en gigantes y nosotros los hemos dejado que nos atormenten, que nos derroten, que nos avergüencen, que nos hagan llorar, que nos estén humillando. Primero nos hemos alejado de esa presencia de Dios. Hemos dejado que crezcan. No les hemos puesto límites. Hemos pensado que son tan pequeños que no podrán derrotarnos, pero nos están derrotando. ¿Cómo los vencemos? Dice en Colosenses, donde estamos, capítulo 3, verso 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Esa coraza no es una coraza física, sino como escogidos de Dios. Ve la armadura que debes de tener, la armadura de Cristo. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Una vestidura que revela el carácter de Jesucristo. ¿Te acuerdas qué dijo David? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti con el carácter, con la autoridad de Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros vencemos a estos enemigos con el carácter, con la vestidura, con la autoridad de Cristo en nuestras vidas.
no es porque decimos en el nombre de Jesús, no es porque decimos me cubro con la sangre de Cristo, no es porque agarro una espada de madera y hago al aire así, no, es porque nosotros empezamos a vivir como escogidos, como santos, como amados, llenos de misericordia, de benignidad, con un carácter de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando a los demás. Dice en el verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No solamente está hablando de ese amor que entendemos filial hacia los hermanos, sino del mismo carácter de Jesucristo, que Él es amor. Dios es amor. Vestidos de Dios. Reflejen a Dios. Entonces, todos estos sabrán que hay Dios en Israel. Primera de Corintios capítulo 15, que acabamos de meditar hace unas semanas. Dice en el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas armas físicas, lanza, escudo. No necesitas espada. No necesitas ejércitos. Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Esta lucha, creo que tenemos que sentirnos dichosos al saber que vencemos. Que no hay duda que va a ser difícil la lucha porque estamos peleando contra nosotros mismos, contra nuestra mente, contra nuestros deseos, contra aquellas cosas que nos jalan y nos atraen, contra aquellas cosas que hemos dejado crecer, pero hoy es momento de cortarles la cabeza. 2 Corintios 10, tenemos que sentirnos gozosos que tenemos victoria. Pues aunque andamos en la carne, físicamente, somos carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es según la carne. Nuestro caminar, nuestra marcha no es de acuerdo a la carne, a Satanás o al mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, trayendo nuestro pensamiento a los pies de Cristo. Toda altivez trayendo nuestro orgullo, nuestro yo, derribado a los pies del Señor. Antes de vencer a un enemigo, nuestra carne, nuestro pensamiento y nuestro yo tiene que ser vencido por Cristo, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Y cómo vemos que realmente estamos humillados delante de Dios. La victoria segura si estamos humillados delante de Dios, si estamos vestidos de Él. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es cuando vivimos en obediencia a Cristo, a la palabra de Dios. Estamos humillándonos, estamos vistiéndonos de Él y seguramente tenemos victoria. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia de quién, de los demás, no, nuestra desobediencia, llevándola a los pies de Cristo nuevamente, viniendo en arrepentimiento, cuando nuestra obediencia sea perfecta, trayendo entonces todo aquello que se quiera levantar contra Cristo. Nos queremos relajar, queremos dejar de pelear, de vivir esa vida en obediencia. No vamos a permitirlo. Y entonces, aunque seamos ancianos como Moisés, más de 100 años, seguiremos tomando esas tierras. Al rey de Og, Basán. Seguiremos como Josué a los 85 años diciendo, denme todavía tierra para conquistar, porque Dios lo ha prometido y sigo confiando. Puede ser que en muchos momentos hayas tenido luchas y hayas tenido derrotas, y esas pequeñas cosas se convirtieron en gigantes y te vencieron. Pero hoy, si nosotros traemos nuestra vida humillada delante del Señor, ese gigante o esos gigantes serán derrotados en tu hogar. Las situaciones con tus hijos, las situaciones con tu esposa, con tu esposo, todo eso va a ser puesto bajo el gobierno de Dios. Y entonces Dios te va a dar victoria. No va a ser fácil. Posiblemente necesites la ayuda de alguien más luchando contigo, pero tienes la ayuda del Espíritu Santo.
Posiblemente necesites una armadura, porque la lucha es fuerte. Pero tienes la vestidura de Cristo, la armadura de Dios. Yo te invitaría a que hoy pongas delante de Dios todas esas cosas que te están venciendo o que están tomando lugar en tu vida, o esas voces que se están oyendo como consejeros y que están quitando el lugar de la palabra y el consejo de Dios. Eso te puede llevar a la derrota. Amigos supuestos que te sonsacan, que te llevan, te dicen, vive como el mundo. Eso te va a llevar a la derrota. Mejor hoy, humilla tu corazón, recibe al Señor en tu vida como Rey y tendrás la victoria segura. Oremos. Bendito Dios, gracias por enseñarnos, Señor, que la victoria no depende de nosotros, depende de ti. Gracias, Señor, por enseñarnos que a pesar del tiempo, la victoria que tú nos das contra los gigantes sigue siendo real. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que no es por ejércitos, no es por armas, sino es bajo el gobierno y bajo la unción de tu Espíritu Santo, en obediencia a tu palabra, que podemos vivir en victoria y derrotar a esos gigantes. Gracias, Señor, porque sé que hoy estás tomando nuestra vida y cambiándola para vivir una vida humilde, doblegada ante ti. La victoria que tú nos das no es contra enemigos externos, es contra nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos, contra nuestro ego, contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás que está luchando en nosotros. Gracias por esta victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Le invitamos a que pueda seguir viendo los seminarios mensuales. También tenemos seminarios de meses anteriores. Escuche esos seminarios. Si tiene algún comentario, puede hacérnoslo llegar. Comparta estos seminarios y estaremos orando por su vida. Que Dios le bendiga.